Muy bien, las preguntas de investigación. Es importante saber la estructura de estas preguntas de investigación para poder formular efectivamente. Y sabemos que sí o sí una investigación debe tener una pregunta general y por lo menos tres preguntas específicas. Y la estructura dice, la pregunta base es como inicia una pregunta, ¿verdad? Con la interrogante de qué, cómo, cuál será, en qué medida, cuál es la diferencia. Estas son las preguntas base. Ejemplo, cómo pueden iniciar sus preguntas de investigación. También la unidad de análisis son el sujeto, objeto o fenómeno del cual se desea investigar, ¿verdad? Ya sea un barrio, una escuela, un conglomerado de niños, de jóvenes de la facultad. Esos son los sujetos o objetos, ¿verdad? Las variables es la característica que se van a ser valoradas, cuáles van a ser valoradas. Esto yo le voy a dar en la próxima diapositiva el ejemplo. Y también la dimensión temporal o espacial. Esta dimensión temporal puede ser uno de ellos. Tienen que estar introducidos en la pregunta de investigación. Si la dimensión temporal, que es el periodo de estudio, ya está inserto en la pregunta, no hace más falta la dimensión espacial, que es el ámbito de estudio, ¿verdad? Bueno, pasemos a los ejemplos. Acá tenemos los ejemplos de cómo se formulan las preguntas de investigación. Tenemos el primer ejemplo, cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de estudio, en programas de educación de adultos en Ciudad del Este en el año 2019. La pregunta base, ¿cuál será? Las variables, el tipo de técnicas educativas. Esas son variables porque nosotros cuando hacemos la investigación cuantitativa vamos a estar valorando. Recuerden que la cuantitativa tiene un valor, se pueden agarrar porcentajes, valores, números, estadísticas. Entonces esa es la variable respetando la estructura de la formulación de preguntas que vimos en la diapositiva anterior. Y del ritmo de aprendizaje ya son otras variables. En esta pregunta hay dos variables, por ejemplo. Hay ritmo de aprendizaje y las técnicas educativas. Del programa de educación de adultos, la unidad de análisis, el sujeto o el objeto, dijimos que es una unidad de análisis, que son los adultos. Y la dimensión espacial está, que es Ciudad del Este, la dimensión espacial. Y la dimensión temporal, que es del año 2019. Dijimos, puede haber una sola dimensión en una pregunta de investigación. Puede haber una dimensión espacial o temporal, no importa, una de las dos. O como en este ejemplo hay los dos, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿cuáles son los aspectos sobre el desempeño de los supervisores del proyecto personal del Colegio Soldado Paraguayo como consecuencia de su formación a través de un ambiente de aprendizaje de Piaget? Es un poco largo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es la pregunta base, la unidad de análisis, es los supervisores, ustedes ven el objeto del sujeto, ¿verdad? Las variables es el aspecto del desempeño. El desempeño se va a valorar, es la variable. También la consecuencia de su formación a través de un ambiente es otra variable, también puede ser. Y en la dimensión espacial es el Colegio Soldado Paraguayo. Como vimos, el ejemplo anterior era Ciudad del Este, esta vez es Soldado Paraguayo, el colegio. En este caso hay solo una dimensión, que es la dimensión espacial. Esos son ejemplos de cómo formular y la estructura que debe tener las preguntas de investigación. Insisto, debe haber una pregunta general y por lo menos tres preguntas específicas. Las preguntas específicas deben ser más específicas, como dice su nombre. Y esas tres preguntas específicas deben englobarse en una pregunta general. En esta diapositiva hablar de los objetivos de investigación. Ya dijimos que las preguntas de investigación son muy importantes para una buena investigación efectiva, ¿verdad? Depende mucho de las preguntas para que los objetivos se tracen de manera eficaz.
Ya el ejemplo anterior le habíamos dado ejemplos de las preguntas. Ustedes pueden hacerlos más sencillas, no tan complejas como el ejemplo anterior, ¿verdad? Pero es importante que sean formuladas de acuerdo a, a lo que implica su investigación, su tema, su título y a cada investigación que quiera hacer el estudiante. La pregunta de investigación es la cuestión central, dice, que debe responderse sobre la base de los resultados del estudio. El logro del objetivo general proporciona la respuesta a las preguntas de investigación. Los objetivos de investigación se dividen el propósito del proyecto en varias partes que abordan cada parte por separado, lo general y lo específico. Además, el propósito específico especifica que debe estudiar, qué se debe estudiar, y los objetivos de investigación comprenden una serie de pasos para determinar cómo alcanzarla, ¿verdad? Como regla general, hay un objetivo general y varios objetivos específicos para facilitar el logro del primero. Se relaciona los objetivos específicos, se relacionan con el objetivo general. Debe abarcar todo lo específico en lo general. Y en este caso, en el caso de ustedes, va a haber un objetivo general en la tarea y por lo menos tres objetivos específicos van a estar trazando. Los objetivos generales se refieren a resultados amplios y los objetivos específicos se relacionan con situaciones particulares que forman parte del objetivo general. Muy bien, ya dijimos que las preguntas de investigación se transforman en objetivos. El objetivo general, la pregunta general se transforma en un objetivo general. Y ya las tres preguntas específicas vamos a convertirlo en tres objetivos específicos. Sigamos en la otra diapositiva. Llegamos a lo que son los verbos de objetivos generales y específicos que deben utilizarse. Ya habíamos visto y le dejé también en un material como material de apoyo de cómo se transforman las preguntas de investigación a objetivos de investigación. Hay varios verbos en infinitivo, porque el infinitivo es ar, ir, ur, ya saben. Es analizar, calcular, categorizar, esos son verbos infinitivos. Y ustedes ven en la columna de la izquierda los verbos para objetivos generales. Esto debemos tener en cuenta también. Estos son los verbos para utilizar en objetivos generales. En la columna derecha ya los verbos para utilizar en objetivos específicos, y esa en la tarea ustedes van a utilizar uno de estos verbos. Si es general deben utilizar la columna izquierda, si es específico utilizar la columna derecha, y eso yo voy a estar calificando, evaluando si utilizan bien estos verbos. Dijimos nuevamente, insisto en esto, para convertir las preguntas de investigación a objetivos debemos cambiar la pregunta base, que son cuál, cómo, dónde, ¿verdad? Eliminamos esa pregunta base y le ponemos uno de estos verbos infinitivos, y sencillamente se ya está transformado en un objetivo de investigación. Tanto en general, las preguntas generales transforman en objetivos generales, siempre cambiando un verbo infinitivo para los objetivos generales. Y acá vemos cómo lo transformamos o lo convertimos a objetivos de investigación. Ustedes ven nuestras dos preguntas que tenemos como ejemplo. Le quitamos, le está tachado la pregunta base, ¿cuál será? Le ponemos analizar, ¿cuál será la relación, dice la pregunta, entre el tipo de técnica educativa? Entonces le suprimimos esa pregunta base y le ponemos analizar.
En este caso yo utilicé un verbo infinitivo del objetivos generales, verbos infinitivos que se usan para objetivos generales. Y depende de ustedes si sus preguntas son generales, utilizan verbos infinitivos de objetivos generales para convertirlo en objetivo, ¿verdad? Y acá va a quedar, se suprime la pregunta base y se le pone el verbo infinitivo. El ejemplo 2 le tenemos cuáles son los aspectos sobre el desempeño de los supervisores. Le suprimimos la pregunta base, que es cuál es, y le ponemos un verbo infinitivo. En este caso le puse un verbo infinitivo de objetivos específicos. Detallar, entonces queda la oración o se queda como objetivo detallar los aspectos sobre el desempeño de los supervisores. Y ahí ya se transforma en o se convierte en un objetivo de investigación. Muy bien, pasemos a la otra diapositiva para ver cómo exactamente queda el objetivo. Muy bien, ¿cómo están? Acá ya estamos viendo ya cómo lo transformamos de una pregunta de investigación a objetivos. La diapositiva anterior estuvimos viendo y le suprimimos la pregunta base y ahora queda como objetivos, y evidentemente le quitamos los signos de interrogación también. Entonces queda el primer ejemplo como un objetivo que dice analizar las relaciones entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos en Ciudad del Este en el año 2019. Ese ya es un objetivo trazado. El segundo ejemplo, eliminando la pregunta base, le pusimos el verbo infinitivo detallar y queda como un objetivo de investigación también, quitándole el signo de interrogación, claro. Detallar los aspectos sobre el desempeño de los supervisores del proyecto personal del Colegio Soldado Paraguayo como consecuencias a su formación a través de un ambiente de aprendizaje de Piaget. Muy bien, ¿vieron cómo es sencillo transformar de preguntas de investigación a objetivos de investigación? Es facilísimo, es sencillo y depende mucho, insisto en esto, en la formulación de las preguntas. Deben ser formuladas adecuadamente de acuerdo al título, al tema de su investigación. Muy bien. Llegamos al final de nuestro tutorial para la formulación de problemas de investigación y el trazado o trazar los objetivos de investigación. Convertimos lo que son las preguntas de investigación a objetivos de investigación. Muy bien, chicos, queda la tarea para ustedes. Ya elijan el tema, cuál es el tema que van a tratar, el título de esa investigación, las preguntas de investigación, transformarlas o convertirlas a objetivos y también un poco de cómo justificar su investigación, el beneficio del por qué investigan ese tema, el beneficio que le va a traer la Facultad de Filosofía, a la comunidad, al barrio. Esa es la justificación. Y también está en el material cómo elaborar una justificación. Bueno, le dejo la tarea individual, chicos. Ojalá que este tutorial haya sido provechoso para ustedes, que les haya servido, hayan aprendido algo. Yo estaré siempre en los otros medios a disposición de ustedes para cualquier pregunta, dudas que tengan. Estoy disponible en el WhatsApp. Estos materiales ya están en la plataforma. También lo voy a enviar por medio del WhatsApp, todos los materiales para flexibilitar y facilitar el acceso a ustedes. Mis saludos cordiales a cada uno y éxitos en sus tareas.